Redes de relaciones en una comunidad ecológica. En la actualidad, las redes de relaciones están muy vinculadas con el estudio de las matemáticas y lo que denominamos comúnmente como redes sociales. Las redes al interior de una comunidad ecológica toman a las especies como si fueran una unidad, como si fueran individuos y por lo tanto pueden ser modeladas matemáticamente como redes sociales. Sin embargo, antes o mucho antes de hablar de las matemáticas de esto, tenemos que entender cómo funciona la metáfora o modelo de la red de relaciones al interior de una comunidad ecológica. En ese sentido, primero vamos a repasar el asunto de los tipos de relaciones que hemos visto hasta este momento. Posteriormente vamos a hablar de las redes de un solo tipo de relación, que son las redes que vemos comúnmente plasmadas en los libros de texto, ya sea de nivel de primaria o de bachillerato. Y esas son las cadenas alimenticias y las redes alimenticias. Sin embargo, en esta presentación se invita a trascender el modelo basado en un solo tipo de relación para ver las redes de relaciones de una comunidad de una manera mucho más general en redes de varios tipos de relación. Y finalmente vamos a hablar un poco del concepto del nicho desde la perspectiva de la comunidad. Eso se debe a que el concepto de nicho va a necesitar también de conceptos del ecosistema para poder comprenderlo de una manera más completa. Entonces, sin más, comenzamos. Los tipos de relaciones. Entonces, en varias presentaciones anteriores hablamos de tipos de relaciones que pueden haber en un ecosistema y tratamos de modelarlos como una relación de red, un vínculo, al cual le podíamos señalar una flecha indicando el beneficio y una punta indicando el perjuicio en la relación de dos especies. Por lo general, estos vínculos solo nos pueden relacionar dos especies de forma directa. Sin embargo, en un ecosistema, las especies se encuentran altamente interrelacionadas y por eso es que el modelo de la red resulta tan importante. La presente lista adicionalmente se encuentra incompleta ya que pueden haber otros tipos de relaciones que no entendemos adecuadamente. Por ejemplo, la relación de instrumentalización no se presenta comúnmente en los libros de texto, a pesar de ser extremadamente importante, sobre todo para especies como el ser humano, que instrumentalizamos gran parte de nuestro entorno. En fin, entonces debemos recordar entonces que pues, dos flechas indican pues una relación mutuamente beneficiosa. En ese caso tenemos como la simbiosis mutualista. Sin embargo, también podemos tener el mimetismo mulleriano, en el cual las dos especies venenosas refuerzan su protección por los colores frente a los depredadores. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con el asunto de las relaciones. Entonces, las redes de un solo tipo de relación generalmente vinculan a la relación de depredación, la cual dividimos en nuestro modelo en dos vínculos. La relación de forrajeo, que no necesariamente mata a la presa, y la depredación verdadera, que siempre va a matar a la presa. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de red de relaciones? La más simple que se vincula por medio de la relación depredador-presa. Y esa es la relación de las cadenas alimenticias. Una cadena alimenticia describe las relaciones depredador-presa directas e indirectas a lo largo de varios niveles tróficos, desde los productores primarios hasta el depredador del nivel superior. Fue descrita en un texto académico por primera vez por el filósofo medieval Al-Yaziz, que vivió entre los años 776 y 869 después de Cristo. Entonces, esto es básicamente lo que nos dicen los profesores de primaria.
Entonces tenemos una planta que es comida por un herbívoro, que es comida por un depredador primario, que es comida por un depredador secundario, que es comida por un depredador terciario. El último depredador en la línea lo conocemos como el depredador de nivel superior, el cual no teme a ningún otro depredador, entre comillas. Una de las características de la cadena alimenticia es que es estrictamente lineal y que cada especie puede tener una o máximo dos relaciones. Las especies que tienen solo una relación son las que se encuentran en los extremos de la línea, ya sea el productor primario o el depredador de nivel superior, mientras que las especies que se encuentran en medio de la línea van a tener dos relaciones, una con su presa y otra con su depredador. Sin embargo, este tipo de modelo es extremadamente simplista y los ecólogos se dieron rápidamente cuenta de que esto no representaba de forma adecuada lo que sucedía realmente en un ecosistema. Es por eso que se desarrolló rápidamente el concepto de redes alimenticias. Entonces en las redes alimenticias se representan las relaciones depredador-presa tomando en cuenta la existencia de más de una especie por cada nivel trófico y que los organismos pueden relacionarse con varias especies diferentes. En otras palabras, no se trataría de un modelo lineal. Bien, entonces vamos a comenzar con una red alimenticia. Las redes alimenticias como modelo son una complejización de la cadena alimenticia. Entonces inicialmente vamos a tener los niveles de nuestra cadena trófica, desde los productores hasta los depredadores de nivel superior. Sin embargo, en un ecosistema hay más de un productor. Para evitar enredarnos tanto, vamos a colocar solo otros dos productores. Es decir, otras dos especies de plantas. Evidentemente, un ecosistema es mucho más complicado que solo dos especies de productores. Pero en fin. Entonces, eso significa que nuestro herbívoro, nuestro consumidor primario, va a tener más fuentes de alimento. También podemos tener la presencia de una mayor cantidad de consumidores primarios, es decir, más herbívoros, que pueden ser mamíferos grandes, como los búfalos de agua, pueden ser, también pueden ser mamíferos pequeños, como conejos, otros artrópodos, otros insectos, y aves. Evidentemente la gran variedad de consumidores primarios en un ecosistema haría que nuestro modelo se hiciera demasiado complejo. Así que simplemente vamos a representar cada una de las esferas no como especies, sino como tipos de animales de los cuales podríamos estar hablando. Entonces tenemos los grandes mamíferos, por una parte, tenemos insectos, por otro lado, hemos hablado de pequeños mamíferos también, y aves. Ahora, cada uno de estos consumidores primarios se pueden relacionar de forma diferente con las plantas. Algunos, como los grandes mamíferos, solo se alimentarán de algún tipo de plantas, mientras que los insectos se pueden alimentar de cualquier tipo de plantas. Y ya con solo este nivel obtenemos un sistema de relaciones complejas. Estas relaciones que he puesto acá son meramente arbitrarias para servir de ejemplo. Sin embargo, en un ecosistema representarán el tipo de alimentación que siguen las especies. Para los consumidores del siguiente nivel, habíamos dicho que en nuestro modelo iniciábamos con anfibios. Pero también podemos tener reptiles pequeños, como lagartos que se alimentan de insectos. También podemos tener mamíferos pequeños,
que se alimentan de insectos también o de lo que caiga. Ya pueden también alimentarse de semillas y por lo tanto también podrían ser alimentarse los productores, mamíferos, pequeños mamíferos. Y también podemos tener artrópodos, depredadores, como escorpiones, arañas, mantis. Y lo detenemos aquí para no hacer demasiado complejo nuestro sistema. Entonces, los mamíferos pequeños se pueden alimentar de insectos y también se pueden alimentar de plantas. Los reptiles pequeños se alimentarían casi exclusivamente de insectos, al igual que los anfibios. Los artrópodos depredadores también tendrían una alimentación casi exclusiva de insectos, pero si son lo suficientemente grandes también pueden cazar mamíferos pequeños. Un escorpión, por ejemplo, por medio de su veneno puede cazar ratas del desierto. Y eso implica que también puede comerse a los pequeños depredadores. Y esa relación también puede ser a la inversa, que los pequeños mamíferos puedan alimentarse de los artrópodos depredadores. Depende casi exclusivamente del tamaño y de la habilidad que tenga el pequeño mamífero de evadir el veneno de los artrópodos depredadores, que es su principal arma en contra de los mamíferos. Ya si nos vamos al tercer nivel, vamos a tener a los reptiles medianos, serpientes y otros lagartos relativamente grandes, pero no tan grandes como un cocodrilo, entonces reptiles medianos. También vamos a tener mamíferos medianos, como zorros, coyotes, que ya son depredadores. El depredador de nivel superior que habíamos puesto anteriormente puede no serlo en realidad. Vamos a colocar aves de presa. Aves depredadoras. Entonces, los reptiles medianos pueden tener una dieta más diversa, ya que pueden alimentarse de anfibios, de reptiles pequeños, de mamíferos pequeños, también de los otros mamíferos que eran exclusivamente herbívoros. También pueden alimentarse de las aves, aunque no de los grandes mamíferos. Las aves depredadoras se pueden alimentar de las aves pequeñas, de los mamíferos pequeños, etc. Y los mamíferos medianos se pueden alimentar de aves, mamíferos pequeños, artrópodos, reptiles pequeños. Finalmente van a estar los depredadores de nivel superior y vamos a colocar solo uno. Digamos que es un gran gato, mamíferos grandes. Por ejemplo, los tigres, los leones, son depredadores de nivel superior en sus ecosistemas. Estos mamíferos pueden cazar fácilmente a los grandes mamíferos herbívoros, siendo su principal especialización. Observe que los mamíferos grandes herbívoros no tienen casi que temer a ninguno de los depredadores de los niveles intermedios de esta red trófica. Y eso hace que los mamíferos depredadores grandes puedan especializarse en consumir a los mamíferos grandes, como los búfalos,
las jirafas, etc. Sin embargo, los grandes depredadores pueden alimentarse prácticamente de lo que deseen, siempre y cuando sean inmunes a los venenos o encuentren el alimento. Entonces se pueden alimentar también de mamíferos pequeños, sean estos pequeños herbívoros o pequeños depredadores. Pueden alimentarse de las aves pequeñas e incluso pueden alimentarse de aves de presa si tienen acceso a ellas. También van a alimentarse de anfibios si toleran sus defensas, etcétera. Y con esto ya obtenemos una red alimenticia que es bastante compleja. Tenga en cuenta que en esta red alimenticia solo hemos tenido en cuenta evidentemente las relaciones depredador-presa, las relaciones de alimento. Sin embargo, nuevamente este es un modelo altamente limitado que omite otro tipo de relaciones que pueden darse al interior de un ecosistema. Y eso nos lleva a un concepto mucho más holístico, mucho más general, y son las redes de varios tipos de relación. Esa idea en realidad no es nueva. Entonces, la idea de una red de relaciones desde una perspectiva generalizada que involucra a otras relaciones procede del padre de la biología, Charles Darwin, quien acuñó la misma idea por medio de varias metáforas como el cajón de hilos enredados, la red de la vida, la red de relaciones complejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una red alimenticia toma en cuenta otros tipos de relaciones? Les voy a mostrar un ejemplo que coloqué en el blog, no lo voy a colocar paso a paso porque sería extremadamente molesto de colocar relación por relación. Entonces aquí tenemos un cajón de hilos enredados, nuevamente con una representación simplificada de la cantidad de especies que puede haber en un ecosistema. Entonces en este modelo tenemos 4 especies de árboles coníferas, 4 especies de pastos, 4 especies de plantas con flor, tenemos 2 especies de roedores, 3 especies de insectos, 2 especies de aves, 2 especies de mamíferos grandes, 3 especies de polinizadores, que pueden ser artrópodos o aves, como los colibríes. Vamos a tener un parásito como mínimo por cada una de las especies presentes en el ecosistema, aun cuando en ecosistemas reales cada especie puede tener más de un parásito específico para él. Vamos a tener 2 mamíferos depredadores intermedios, un roedor depredador intermedio, 3 especies de serpientes depredadoras y una especie de ave depredadora intermedia. Vamos a tener solo 3 especies de depredadores de nivel superior, el tigre, el lobo gris y el águila, lo cual situaría este modelo en el ecosistema euroasiático hacia el norte de China. Evidentemente también vamos a tener simplificadamente 2 especies de carroñeros y descomponedores, lo cual es una horrenda simplificación. Y aun cuando el sistema es extremadamente simplificado, cuando agregamos más tipos de relaciones a nuestro modelo, la red que surge es extremadamente compleja. Cuando hacemos esto, incluso de una manera simplificada, las relaciones que empiezan a competir con la relación depredador-presa en número son las relaciones de simbiosis. Los parasitismos, los comensalismos y los mutualismos se empiezan a ver de forma mucho más evidente. E incluso las relaciones de carroñeo y descomposición. Ahora, esto genera un enorme problema cuando se está tratando de cuidar a los seres vivos. Debido a que todas las especies se encuentran interconectadas entre sí, ya sea de manera indirecta. Si desaparece una sola especie en el ecosistema, esto genera una reacción en cadena que va a afectar a todas las especies conectadas a través de la red. De hecho, mucho antes de que Charles Darwin propusiera esto a nivel académico,
Todas las tribus indígenas lo han conocido de un modo o de otro. De hecho, el jefe de la tribu Seattle que gobernara en el año 1854 lo expresa de una forma extremadamente elocuente. El ser humano no ha tejido la red de la vida. Somos solo un hilo dentro de ella. Cualquier cosa que hagamos a la red, nos lo hacemos a nosotros mismos. Todo está enlazado, todo está conectado. Y no son conexiones espirituales etéreas, son conexiones reales que surgen a través de las relaciones ecológicas de los seres vivos. El problema es que para la época de Darwin, modelar esto matemáticamente era un absoluto dolor de cabeza y nadie lo hizo. De hecho, lo que se hizo fue simplificar la red de la vida en una pirámide escalonada conocida como la pirámide trófica, que es un modelo mucho más simplificado que la red de la vida, pero que lo veremos con más detalle en los temas del ecosistema. Para finalizar, vamos a hablar un poco de lo que es el concepto del nicho. El nicho ecológico es la función que cumple un ser vivo al interior de un ecosistema. Entonces, por ejemplo, el lobo gris cumple una función de depredador de nivel superior al interior de este ecosistema, pero si este organismo desapareciera, quedaría algo que se denomina como un nicho potencial, esperando a que alguna especie nueva pueda sacarle provecho. Esas especies nuevas van a aparecer en un ecosistema por dos rutas. La primera es que una nueva especie llegue desde otro ecosistema y cumpla la misma función que hacía el lobo gris. La otra posibilidad es que alguna especie de un nivel trófico inferior evolucione para llenar ese nicho que no está siendo realizado y poco a poco se vaya adaptando hasta completarlo. Esto se conoce como el efecto del nicho vacío, que permite una rápida evolución de los seres vivos. Sin embargo, el concepto de nicho visto hasta este momento se encuentra incompleto, ya que el nicho no solo va a tomar en cuenta las relaciones o posibles relaciones que tiene un ser vivo con otros seres vivos, también va a tomar en cuenta las relaciones que tenga ese ser vivo con los factores que no están vivos al interior de un ecosistema, factores que condicionan la supervivencia de un ser vivo, del cual solo mencionaremos el más básico por el momento y es la disponibilidad de agua. Y bien, eso es todo por el momento. Nos vemos en la siguiente presentación.